¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Es mi cámara que no está funcionando? Ahí está, ahora sí. Hola Dayana, Maricel y Elizabeth. Hola, profe. ¿Están? Ahí vamos a aceptar a Mayra también, que se conectó. Bien. Perfecto. Bueno, sigo. Ahí está. Bien, perfecto. Ahora, vamos a comenzar porque si no me distraigo con otra cosa. Tengo a todos los alumnos preguntándome por el examen final y tengo un lío terrible. Abuso y maltrato infantil, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de lo que son las prácticas violentas, digamos, de crianza, que nosotros nos basamos en lo que son las encuestas de realidad nacionales de niños, niñas y adolescentes de UNICEF, ¿sí? Reveló en realidad que el 59% de las chicas y los chicos de entre 1 año y 14 años han experimentado prácticas violentas de crianza. Y el 42% de esos niños han experimentado castigos físicos, ¿sí? Golpizas, golpes con objetos, y después tenemos el 51,7% de agresión psicológica, ¿sí? Humillaciones, amenazas, gritos. Bien, en realidad eh, fue un chequeo que hizo UNICEF de una consulta que hizo con el organismo, donde 1.500 adolescentes, ¿sí? Se hizo una entrevista a través de una herramienta que se llamaba UReport, donde esas tendencias se mantuvieron hasta el año 2023. Después nos hicieron más encuestas, pero en esas encuestas dieron que el 40% de los adolescentes que fueron consultados, obviamente atravesaron sus primeros hechos de violencia entre los 6 y los 13 años, ¿sí? Para que ustedes tengan un poco de noción. Y después también tenemos datos oficiales de violencia doméstica, bien, que eso depende en realidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí? Los últimos datos también son del año 2022, ¿sí? Donde dice que 10 personas, perdón, 3 de cada 10 personas afectadas por situaciones de violencia doméstica fueron niños y 8 de cada 10 fueron niñas, ¿sí? Que la mayoría fueron afectadas, obviamente, o sufrieron violencia, mejor dicho, por parte de sus progenitores. ¿Bien? Después tenemos las víctimas de violencia sexual, ¿sí? Que también en lo que es el programa de las víctimas contra la violencia, lo que es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Salud y de la Nación, cuentan con esto, este programa que se llama Las Víctimas contra la Violencia, que fue creado en realidad en el año 2006, que es un programa que brinda atención a las víctimas, obviamente, de abuso, de malos tratos, eh, y tiene que ver también todo con lo que es protección a lo que es la explotación y la prostitución infantil, ¿sí? Entre el año 2020 y el año 2021, en realidad se registraron bajo ese programa 3.219 niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas en consultas por violencia sexual, ¿sí? El 77% resultó ser niñas, ¿sí? El mayor porcentaje resultó ser niñas, mayormente entre 12 y 17 años. Y esos son todos análisis que va haciendo UNICEF de aquí, de Argentina. Bien, la protección, ¿qué podemos decir? Que
la protección contra, perdón, defiende, mejor dicho, toda forma de violencia. ¿Los demás también me escuchan muy bajito? ¿O se escucha bien? Bien. No, les decía que estos programas, ok, entonces debo ser yo la que voy y vengo con mi tono de voz. Perdón. Le decía que estos programas protege contra toda forma de violencia, maltrato y abuso, ¿sí? En realidad constituye un deber y un derecho fundamental que está garantizado por la Convención sobre todos los derechos de lo que son los niños, y que en realidad es responsabilidad del Estado facilitar el acceso al servicio de justicia, ¿sí? Y también a organismos especializados de niñez y adolescencia que puedan acompañar a estos chicos, a estas chicas que sufren alguna situación de maltrato o alguna situación de violencia. ¿Sí? Son ellos quienes deben ofrecer también herramientas a las familias. ¿Para qué? Para promover entornos protectores que prevengan y protejan. ¿Sí? No sé si ustedes saben que, me imagino que sí, lo han sentido nombrar, ¿sí? Que el Senado sancionó o aprobó por una unanimidad la ley Lucio, ¿sí? En referencia a Cetilda, dice Daya. Bien, voy a cambiar de internet, vamos a ver qué está sucediendo, denme un segundo, a ver si funciona mejor. Bien, les decía que creo que ustedes también lo han sentido nombrar, que el Senado aprobó por unanimidad la ley Lucio, en referencia a Lucio Dupuy, está bien, eh, que es encargada de crear el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, de carácter permanente y también obligatorio en derechos de niños, niñas y adolescentes, que está dirigido a todas las personas en realidad que se desempeñan en lo que es la función pública, ¿sí? Eh, Ahora, ¿qué pasa con el tema esto de la violencia infantil? Hay que denunciarlo, ¿sí? Nosotros no nos podemos quedar con esto de que sabemos o que sospechamos que hay una víctima de violencia infantil y no hacer nada, ¿sí? Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires hay un WhatsApp, una línea de WhatsApp donde se pueden denunciar anónimamente. Después está la línea 137, ¿sí? La opción 1, que también se pueden denunciar. Eh, y también pueden entrar a la página del Ministerio de la Nación, que también en forma confidencial se llena un formulario y obviamente que todo eso se va a investigar. Y si no, la línea 102, que es un servicio gratuito, también confidencial, de atención especializada a los derechos de niñas, niños y adolescentes, que ahí pueden brindarles información y pueden dar intervención al organismo de protección local ante esas situaciones de vulneración de obviamente sus derechos. En realidad tiene un alcance nacional, ¿sí? Y obviamente que va a ser atendido por equipos especializados de cada provincia. Ahora bien, ¿qué es el maltrato infantil? En realidad se define como cualquier forma de abuso o desatención, podemos decir, que afecta a un menor de 18 años, ¿sí? Y abarca todo tipo de maltrato, maltrato físico, afectivo, abuso sexual, desatención, negligencia, explotación comercial o de cualquier índole que vaya o pueda ir en perjuicio de la salud, el desarrollo, la dignidad del menor o poner en peligro su supervivencia, ¿sí?
Ahora bien, sabemos que el maltrato infantil es un problema mundial. Bien, sabemos que trae graves consecuencias que uno arrastra durante toda la vida. ¿Sí? Es un problema muy complejo, es un problema muy difícil de estudiar. Bien, como les dije antes, tampoco hay cálculos muy actuales porque las cifras en realidad son muy variables, ¿sí? Y tiene que ver mucho el estudio realizado, ¿sí? Porque en realidad, ¿qué se define? La definición de lo que es el maltrato infantil utilizado en cada país, el tipo de maltrato infantil, ¿sí? También se tiene en cuenta el tema de lo que es la cobertura y la calidad de las estadísticas oficiales y de las encuestas, ¿sí? En la que se le pide información a las propias víctimas, a los padres y a los cuidadores. Entonces, con todo, ¿sí? Los estudios internacionales se desprenden que, como les dije antes, casi 3 de cada 4 niños entre 2 y 4 años sufren con regularidad castigos corporales o violencias psicológicas de parte de los padres o de los cuidadores. Y 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran también haber sufrido abusos sexuales en la infancia. ¿Sí? Y otra cosa, que se calcula que cada año muere por homicidio, ¿sí? 150 menores, perdón, 150 no, 40, para, en mundial hablo, 40 millones, ¿sí? De menores de 18 años, ¿sí? Y seguramente alguno de ellos por malos tratos. Bien, muchos por ahí también subestiman, podemos decir, la verdadera magnitud de este problema. ¿Sí? Ahora, como les dije antes, tiene consecuencias graves, tanto físicas como sexuales, como psicológicas, a corto y a largo plazo, en algunas lesiones como traumatismos cráneoencefálicos, algunas graves discapacidades, más que nada en los niños pequeñitos, trae consigo estrés postraumático, ansiedad, depresión, ni hablemos de las infecciones de transmisión sexual, incluida el VIH-Sida, ¿no? Y los adolescentes sufren además por ahí otros problemas de salud. Por ejemplo, los trastornos ginecológicos, los embarazos no deseados, ¿sí? Y hablemos que el maltrato infantil sabemos que puede mermar el rendimiento cognitivo y académico, ¿sí? Y también guarda estrecha relación con el abuso de alcohol o el uso indebido de drogas, el tabaquismo, que también son factores importantísimos de riesgo de enfermedades no transmisibles, ¿sí? Dolencias cardiovasculares, cánceres. Bien, entonces el maltrato es causa de estrés, ¿sí? Está asociado a su vez con alteraciones del desarrollo temprano del cerebro. Y esa condición de estrés extremo, digamos, el desarrollo del sistema nervioso y el sistema inmunológico también se ven perjuiciados. Y hablemos que el niño que haya sufrido maltrato en la infancia presenta mayor riesgo de sufrir problemas físicos y psicológicos o problemas de comportamiento. Por ejemplo, la depresión, el tabaquismo, que ya lo dijimos, los actos de violencia, ¿sí? O como autor o como víctima, el consumo nocivo de alcohol, drogas, obesidad, embarazos no deseados y comportamientos sexuales de alto riesgo. ¿Sí? Ahora, se conocen varios factores de riesgo de maltrato infantil. ¿Sí? Obviamente que no todos se van a presentar en el mismo contexto social y cultural.
Bien, pero tenemos factores que están ligados al niño, ¿sí? Que algo muy importante, asistir a esos niños, insistir que esos niños son las víctimas, nunca son los culpables del maltrato. Y hay una serie de características del niño que a veces acrecienta la probabilidad de que sea maltratado. ¿Sí? Los niños menores de 4 años o adolescentes. Ser un hijo no deseado o no cumplir con las expectativas de los padres. Tener necesidades especiales. Tener características físicas anormales. Presentar una discapacidad intelectual o algún tipo de trastorno neurológico. Ni hablemos aquellos que se identifican o son vistos como gay, lesbiana, bisexual, transgénero. Después hay factores ligados a los progenitores y a los cuidadores, que también pueden acrecentar el riesgo de maltrato infantil. Por ejemplo, cuando uno tiene dificultad para establecer un vínculo afectivo con el recién nacido, ¿sí? También que el progenitor o los progenitores o los cuidadores hayan sufrido el mismo maltrato en la infancia, ¿sí? Aquellas personas que carecen de conocimiento sobre el desarrollo infantil, aquellos que albergan expectativas poco realistas sobre esos niños, aquellos que tienen un consumo nocivo de alcohol, de drogas, ni hablemos durante el embarazo, las personas que tienen poca autoestima, las personas que tienen dificultad para controlar sus propios impulsos, y hablemos de una persona, por ejemplo, que presenta un trastorno psicológico o neurológico. ¿Sí? Bienvenida Roxana, ahí que te veo. Agostina, vi que también se conectó. Bienvenidas. Ahora, hay obviamente que también factores, podemos decir, comunitarios y sociales, ¿sí? Que pueden acrecentar también el riesgo de maltrato infantil. Uno es la desigualdad social, la desigualdad de género, la falta de viviendas adecuadas o servicios de apoyo a esas familias, a las instituciones, ¿sí? Eh, Sabemos que hoy en día también ha crecido mucho esto de eh, que todos vivamos bajo el mismo techo, vamos a decirlo así, ¿sí? Varias generaciones bajo el mismo techo, eso también eh, acrecenta un poco que haya más riesgo de maltrato infantil, los niveles elevados de desempleo, ni hablemos de pobreza que tenemos también acá en nuestro país, el fácil acceso al alcohol, a las drogas, ¿sí? El por ahí no tener políticas y programas que sean suficientes, porque los que tenemos lamentablemente son bastante deficientes para prevenir el maltrato infantil, ¿sí? Ni hablemos de la utilización o la explotación sexual de niños en lo que es pornografía, o lo que es prostitución, o lo que es trabajo infantil, ¿sí? Después también tienen mucho que ver las normas sociales, las normas culturales, que promueven muchas veces el ejercicio de la violencia contra los demás. ¿Sí? Respaldan esto, por ejemplo, del uso del castigo corporal. ¿Sí? Seguro que han escuchado que hoy en día dicen, ay, los padres de hoy son muy permisivos. A mí antes me agarraban con la chancla y no lo hacía nunca más. Yo le quiero preguntar a los que tienen un par de añitos como nosotros, si se acuerdan, no quiero que lo cuenten, sino quiero saber si realmente se acuerdan alguna vez que sus padres le hayan pegado como forma de castigo. ¿No? Pregunto porque era muy común eso, ¿no? Agostina,
Yo con 18 años, mi mamá 33, embarazo adolescente, y sí. ¡Qué jovencita! A mí, sí. A mi hermano no. Porque cada vez que siquiera le hace el gesto me pongo yo enfrente. A ese nivel prefiero que me lo haga mía, que me lo haga el que es más pequeñito. Bien, entonces, si vos te lo acordás, es porque dolió, porque el trauma quedó. Sí. Entonces, ¿qué logramos con darle un chirlo? Nada, Nada. nada. Yo me acuerdo una sola vez que a mí me hayan pegado. Y me lo acuerdo como si fuese hoy. Hoy. Me acuerdo la cara de mi mamá. Yo dije, me mata, literal. Les cuento, cuando yo iba a séptimo grado, o comenzaba séptimo grado, mis padres se separan. Sí, para mí fue todo un caos. Y yo en séptimo grado no hacía nada. Literal, no estudiaba. Me llevé las 4 materias principales. Lengua, matemáticas, sociales y naturales. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Tenía que rendir y mis compañeros se reunían en el centro y mi mamá no me dejaba ir. Y entonces la NAI, ¿qué hizo? Mi papá se iba a comer de mi tía, entonces le digo, ¿yo puedo ir con papi a comer de la tía? Mi mamá, ¿qué me dijo? Obviamente que me dijo que sí. Pero yo tenía prohibido salir al centro con mis amigas. Mi papá, todo esto inocente, me dijo, sí, anda con los chicos. Estaba en el centro y me encontró mi mamá. Y yo no me olvido más mi mamá en esa moto cuando me vio. Me dijo, te subís. Y llegamos a casa y me dio una viaba terrible. Obviamente que rendí todo bien, pero me lo acuerdo acá. Pero patente, patente. Y en su momento decía, bueno, a ver, la culpa es mía. Y fui yo la que desacaté las órdenes de mi mamá. ¿No? Después seguí mandándome cagadas, vamos a ser sinceras. Entonces no aprendí nada con esa paliza. Hubiese preferido, obviamente, que mi mamá me siente, me explique el por qué y a lo mejor hubiera resultado mucho mejor. Hoy en día preferimos eso y sentarnos con el niño y repetir y hablar antes de la violencia. ¿Sí? Porque la violencia deja consecuencias. Si nosotros nos acordamos de esas cosas, es porque quedaron consecuencias. ¿Sí? Mayra y después tenemos a Dayana. No, yo en mi caso me acuerdo que mi mamá nos miraba, nada más, nos agarraba y nos miraba o sea, como que nos blanqueaba los ojos, ¿no? Sí, esas miradas matadoras que decía más vale. Fulminante. Y empezaba a contar, nunca nos pegó, nunca, somos mi hermana y yo nada más. Nunca nos pegó y capaz que contaba hasta 3 o 4 y nosotras estábamos quietitas, nunca contó más de ese número. Y ella nos decía que, o sea, una vuelta cuando éramos grandes nosotros, le preguntamos qué hubiera pasado si pasaba del 6, no sé. Agárrense, corran, dijo. Y ella Ay, se le cortó. dice, no sé, dice, porque ¿Cómo, Mayra? Perdón. digo que mi papá nos abandonó cuando éramos chicos, nosotras éramos chicas, entonces nos crió mi mamá nomás. Y me dice que nunca nos hubiera pegado. Hoy este internet, que nunca nos hubiera pegado, pero nosotros le preguntábamos qué hubiera pasado si contaba más de 6. Y ella dice, ni yo lo sé, dice, pero ella nos miraba nomás y empezaba 1, 2, y nosotros ya estábamos quietas. Nunca supimos qué pasaba más de esos Bueno, números. mejor que nunca lo vivieron.
Sí, no fue Mayra. Dayana, ¿dónde anda ella? A ver si la escuchamos. Hola, Hola, Day, ¿cómo estás? hola, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Todo Bien. bien? Te voy a contar una anécdota de mi mamá, que una vez ella estaba trabajando y yo estaba así jugando afuera, era chica, no sé si tendría 11 años, no sé qué, y bueno, estaba jugando con chica y chico, y en eso nos hicimos dar un beso con un chico y mi mamá justo apareció y y bueno, y me agarró, pero me levantó de un ondazo y me llevó a la casa, me pegó a mano poder, así que no me lo olvido nunca, eso de que me pegó a la mano poder, me arrastró por todos lados y tanto a mí como al chico lo agarraron igual, lo reventaron a palo, pero nunca me voy a olvidar esa pegada y ella nunca me había levantado la mano, pero parece que se había re enojado esa vez, se había re enojado mal y ay Dios, y nunca más hice nada así a escondidas. Sí, exacto. Más o menos como la Night. Por eso digo, yo me la mandé ese día, sí, No se obvio que escucha, sí, profe. pero ¿no se me escucha? ¿Los demás me escuchan? Sí, sí, profe. No, Sí, No, profe, se escucha bien. bien, que digo que yo ese día, bueno, me la mandé, tendría que haber quedado en mi casa estudiando como realmente mi mamá me lo dijo. Sí, seguro que sí. No voy a decir que no, ¿sí? Tendría que haber estudiado para no ir a rendir. Sí, pero tampoco nadie atendió mis necesidades de ese momento, que era la situación que yo estaba atravesando, era muy apegada a mi papá, ¿sí? De las tres hermanas yo soy la del medio y la más apegada a mi padre, y en su primer momento mi mamá estaba como muy enojada con mi papá y mi papá vive en realidad al lado de la casa de mi mamá y no me dejaba ir a verlo, entonces yo me rebelé, ¿sí? Plena adolescencia, y no hice nada. Pero a lo que voy es que no es la forma, ¿sí? Esto de utilizar el castigo físico como forma de educación, ¿sí? Obviamente que hay que prevenir todo lo que es el maltrato infantil. Hay que abordarlo desde todo lo que es un planeamiento multisectorial, ¿sí? Y obviamente que cuanto antes se intervenga, ¿sí? En la vida de ese niño, mayor va a ser el beneficio, ¿no? Pero no solo para el niño, sino para la sociedad. Entonces se necesita de intervenciones eficaces, intervenciones prometedoras, apoyo a los padres, ¿sí? No tenemos apoyo a los padres tampoco. No tenemos dispositivos de información, de preparación para la vida, ¿sí? Mayores niveles de matriculación en una enseñanza de calidad. El aporte a los conocimientos de los niños, a vivencias que fortalezcan su resiliencia, programa de prevención de los abusos sexuales que sirvan en realidad para concientizar, para sensibilizar a los niños, a los adolescentes, aportarles conocimientos, aportarles aptitudes prácticas que le ayuden a integrar la noción de consentimiento, a evitar, a prevenir los abusos, la explotación sexual, a pedir ayuda, a pedir apoyo, ¿sí? Hace falta intervenciones que eh, estén encaminadas a generar un clima escolar positivo, un entorno sin violencia, a fortalecer esas relaciones, ¿sí? Hay que trabajar, ni hablemos sobre las normas, sobre los valores, normas sociales, normas de género, que implican a la crianza de los hijos, la disciplina infantil, la igualdad de género, ¿sí?
Y ni hablemos la aplicación y el cumplimiento de las leyes. ¿Sí? Porque la legislación, en realidad, ¿qué prohíbe? Los castigos violentos. Se supone que protege a los niños de abuso y explotación sexual. ¿Sí? Pero uno cuando va a pedir ayuda, ¿qué sucede? ¿Qué te dice? Que no pasa nada, que es normal y que seguro te lo ganaste. Así es. Yo tengo una amiga que se separó de su marido porque el marido era un abusador, vamos a decirlo así. Yo la acompañé a hacer lo que es la denuncia, bueno, la perimetral y demás, y tienen un hijo en común. Entonces esta mamá le planteaba de que quería hacer algo para que el padre no esté solo con el niño. ¿Sí? ¿Qué nos plantearon desde ahí? Y hasta que no le haga nada al niño, nosotros no podemos pedir eso. O sea, tenés que llegar al punto de que una persona le haga algo o nos haga algo a cualquiera de nosotros para que nos tomen en serio. ¿Cuántos casos de violencia doméstica hay donde una persona termina perdiendo la vida porque fue a hacer un montón de veces una denuncia y no se la tomaron? Se necesita detención precoz de los casos, una atención continua sobre, qué sé yo, ver los malos tratos, y no hay. Y como les dije antes, tenemos leyes y no se hacen cumplir ni aplicar las leyes que realmente tenemos. ¿Sí? Lamentablemente, ¿no? Yo tengo un cuadrito que ya se los, justo lo estaba buscando, se los voy a pasar al grupo de WhatsApp, si me dan un segundo, que quiero que ustedes también lo tengan. Ahí está. Ahí se los pasé recién al grupo de WhatsApp. Que quiero que charlemos un poquito de eso. El maltrato, acuérdense que se puede clasificar como físico, psicológico, emocional, sexual, explotación y negligencia o abandono. ¿Sí? Por un lado tenemos lo que es el maltrato físico, ¿no? Creo que todos sabemos lo que es el maltrato físico. Es toda forma de agresión no accidental infligida en este caso al menor, producida por el uso de las fuerzas físicas. ¿Sí? Que en realidad el maltrato físico tiene dos categorías, o incluye dos categorías. Traumas físicos, ¿sí? Que eso va a producir lesiones severas, ¿sí? Quemaduras, hematomas, fracturas, envenenamiento, cualquier otro tipo de daño que puede causar la muerte. Y por otro lado tenemos otros traumas físicos que pueden ser las palmaditas, las sacudidas, los pellizcones, ¿sí? Cualquier práctica de esa similar que a pesar del daño psicológico no constituye un riesgo sustancial para la vida del niño. ¿Sí? Entonces una pellizcadita o una sacudidita para ver si el niño reacciona es un maltrato físico. ¿Sí? El niño zarandeado es un tipo de maltrato infantil. Y ustedes saben que cuando uno hace eso, por ejemplo, fuertemente en un bebé, puede presentar secuelas, daño cerebral y la muerte. ¿Sí? No es joda, dijo uno. ¿Sí? Y como les dije antes, el castigo físico es un tipo de maltrato usado por muchos padres como método de disciplina o de castigo.
porque la mayoría golpea a los niños con la intención de corregirlos, ¿sí? No son conscientes de que los golpes son poco eficaces para educar, que producen daño real, que producen daño potencial sobre la salud, sobre el desarrollo, sobre la dignidad, sobre la autoestima de esos niños. ¿Sí? Y la mayoría de los padres ni siquiera se dan cuenta que por culpa de los golpes que recibieron de sus progenitores, tienen conductas agresivas, tienen conductas dañinas. Entonces, el uso regular del castigo físico como forma de disciplina es maltrato. Después tenemos el maltrato psicológico o emocional, que es el daño que de manera intencional se hace contra las actitudes, las habilidades de un niño. Eso afecta a su autoestima, su capacidad de relacionarse, sus habilidades para expresarse, para sentir, deteriora su personalidad, su socialización, ¿sí? Y acá también hay varias categorías de maltrato psicológico y emocional. Por ejemplo, cuando ignoramos al niño. Cuando ignoramos al niño, sus emociones, sus ansiedades, sus miedos, sus necesidades afectivas son totalmente ¿cómo decir? Imperceptibles por parte de su padre o de sus cuidadores. Ahí es un maltrato psicológico. Ni hablemos del rechazo por parte de los adultos, el rechazo a sus necesidades, a sus solicitudes, a sus valores. Cuando el niño, por ejemplo, nos llama, vamos a suponer, porque nos quiere mostrar algo, un dibujo, algo que hizo, y nosotros lo ignoramos porque estamos mirando la novela mexicana en la televisión. Se ponen a pensar a veces, ¿qué siente ese niño? ¿Sí? O le decimos, ya vamos. El aislamiento también es un maltrato. El terrorismo también es un maltrato psicológico y emocional. La agresión verbal ni hablemos, ¿no? ¿Sí? Eso disminuye todo lo que es su autoestima. Y la presión, la constante exigencia para lograr un desarrollo rápido, esperando logros, esperando aprendizaje a un nivel que no le corresponde según su desarrollo neurológico ni mental. ¿Qué le va a hacer sentir a ese niño? Que no es suficientemente bueno. El abuso sexual. ¿En qué consiste el abuso sexual? En la participación de un niño en una actividad sexual que no comprende plenamente, a la que no es capaz de dar su consentimiento, o en la cual su desarrollo no está preparado, no puede expresar ese consentimiento. Bien, el abuso sexual de menores se va a producir cuando hay una actividad entre un niño y un adulto. O bien, entre un niño o un adolescente que por su edad y por su desarrollo, ¿sí?, tiene una relación de más responsabilidad, de confianza, de poder sobre ese niño. Bien, es una actividad que tiene como finalidad que la satisfacción de las necesidades de otras personas. ¿Sí? El exhibicionismo es un abuso sexual. El tocamiento es un abuso sexual. La manipulación es un abuso sexual. Y hablamos de sexo anal, vaginal, oral.
Ni hablemos de prostitución, ni hablemos de pornografía. ¿Sí? Ni hablemos de la explotación comercial, la utilización de menores en el trabajo o en cualquier actividad que beneficie a otra persona. ¿Sí? El trabajo infantil, la prostitución infantil. Esas actividades van a, ¿cómo decir? Ay, se me fue la palabra, empeorar toda su salud en general, ni hablemos de la física y la mental. Y después tenemos lo que es abandono, lo que es tratos negligentes. ¿Sí? Cuando no se proporciona al niño lo necesario para su desarrollo en todas las esferas. Hablo en salud, hablo en desarrollo emocional, hablo en educación, hablo en nutrición, en protección, en condiciones de vida segura. Y obviamente que como consecuencia de todo eso se perjudica o se corre un alto riesgo de perjudicar la salud de ese niño o su desarrollo físico, mental, espiritual, moral, social, todo lo que a ustedes se les ocurra. El hecho, chicos, de no vigilar a los niños y de no protegerlos de daños en la medida que es posible, es un trato negligente, es abandono. ¿Sí? Cuando nosotros vemos por ahí, qué sé yo, a lo mejor tenemos unos vecinos que tienen un niño pequeño y lo vemos todo el día en la calle sin ningún tipo de vigilancia. Eso es abandono y trato negligente. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Y el cuadrito que yo les pasé recién es para evaluar a un niño buscando maltrato. ¿Sí? Para saber si existe algún tipo de maltrato. Hay que verificar si hay lesiones físicas. ¿Sí? Lesiones en los genitales o en el ano. Ni hablemos si el niño ya directamente nos expresa que fue víctima o es víctima de cualquier tipo de maltrato. ¿Sí? Porque acuérdense que el niño es la víctima, nunca es el culpable. ¿Sí? O si notamos nosotros comportamientos de sus cuidadores que no deberían ser los indicados para el niño. Cuando vemos que ese niño está descuidado en su salud, en su higiene, ¿sí? Cuando hay una discrepancia entre la lesión y la historia que relatan de cómo ese niño se produjo esa lesión. Y hablemos cuando uno, como adulto, lleva al niño a el médico después de mucho tiempo de la lesión. ¿Sí? Bien. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, ¿nosotros qué debemos estimular? A esos niños para que pueda expresarse, ¿sí? Y lo vamos a hacer siempre desde la aprobación, desde el amor, ¿sí? Con respeto, con confianza. Acuérdense que los niños, ¿de quiénes aprenden? Observando mayormente a sus padres, sus comportamientos, sus principios y valores. Quien tiene niños, ¿sí? Aprovechen el mayor tiempo posible para conversar con sus hijos, para desarrollar actividades juntos, para conocer sus ideas, sus sentimientos, sus aspiraciones. ¿Sí?
¿bien? Y si sabemos que realmente hay maltrato, hay que acudir a las autoridades, ¿sí? Porque si no nos convertimos en cómplices. Y la mayoría que piensa, no voy a hacer nada por miedo. ¿O no? Y no es así. Después tenemos lo que son los comportamientos suicidas. En niños, en adolescentes también, ¿no? Ustedes saben que el comportamiento suicida incluye gestos, incluye intentos e incluye suicidios consumados. ¿Por qué se caracteriza? Por pensamientos y planes de suicidio. ¿Sí? Todo lo que son intentos de suicidios son actos autolesivos que podrían obviamente provocar la muerte. ¿Sí? Entonces, factores por ahí como eventos estresantes, como trastorno de salud mental, como es la depresión, pueden conducir al suicidio a un niño o a un adolescente. Entonces, hay señales de riesgos para estos niños adolescentes. El que tiene una depresión, el que sufre de ansiedad, el niño que comienza a abandonar todas sus actividades que antes les parecía placentera, ni hablemos si el niño o el adolescente habla de la muerte. Cuando nosotros vemos que tienen cambios repentinos de comportamiento, hay que prestar mucha atención. ¿Sí? Y después hay otra, con respecto a la intervención. Un dicho muy popular: perro que ladra no muerde. Mentira. Mentira. Debe tomar muy en serio las amenazas o los intentos de suicidio. Quien lo dice no lo hace. Mentira. Hay que evaluar obviamente la gravedad del riesgo. Hay tratamientos que incluyen el tema de la hospitalización. Hay que ver si no tiene otro tipo de trastorno mental y necesita asesoramiento. ¿Sí? Sabemos que el suicidio es raro antes de la pubertad, pero aumenta durante la adolescencia, especialmente entre los 13 y 19 años. ¿Sí? Bien, hay más de 2.000 muertes anuales de suicidios entre niños y adolescentes. ¿Sí? Obviamente que también hay estadísticas donde muestra que más jóvenes intentan suicidarse de los que lo logran, ¿sí? Pero no hay que restarle importancia a eso. También sabemos que desde el año 1999 a la fecha han aumentado la tasa de suicidio en adolescentes, muy significativamente. ¿Sí? Aumentaron las visitas a urgencia por lecciones autoinfligidas, pensamientos suicidas, ¿sí? Entonces, tenemos factores por ahí que pueden contribuir o que son contribuyentes, como por ejemplo el estrés académico, como las relaciones conflictivas con los padres, ¿sí? Cuando nosotros hemos tenido, ¿sí?, un suicidio cercano, también es un factor contribuyente, ¿sí? El aumento también de temas de recetas opiáceos, perdón, para los padres, que los niños y los adolescentes toman para intentar suicidarse. La depresión en adolescentes
más que nada en las niñas aumentó muchísimo. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Entonces, tenemos por un lado los pensamientos suicidas, que no siempre que son obviamente suicidas, pero son factores de riesgo y hay que tener en cuenta el tema de los problemas de salud mental subyacentes o los eventos estresantes que pueden desencadenar también el tema de conductas suicidas. Y también tenemos eventos estresantes que por ahí son muy comunes, el tema del fracaso escolar, ¿sí? El tema del acoso escolar, ¿bien? El tema de las humillaciones familiares o las humillaciones de amigos, la muerte, ¿no? ¿Sí? El suicidio, no sé, en el colegio o en el grupo de compañeros, los fracasos de las relaciones amorosas o las primeras relaciones amorosas, el cambio en el entorno familiar, los problemas con la ley, esos son eventos estresantes muy comunes, ¿sí? Después tenemos, bueno, el tema de la depresión, que eso ya lo dije, el sentimiento ese de desesperanza, de impotencia que limita la capacidad de encontrar, digamos, soluciones. Después puede ser el trastorno por consumo de alcohol o por drogas, que eso disminuyen las inhibiciones y altera todo lo que es la anticipación de consecuencias y el escaso control de los impulsos. ¿Sí? Cuando uno actúa impulsivamente sin pensar, que suele pasar mucho en el trastorno disocial. ¿Sí? Otros trastornos que por ahí aumentan el riesgo es la ansiedad, la esquizofrenia, el trastorno del estrés postraumático, todo lo que es traumatismo cráneoencefálico. Bien, Andrea dice, qué importante poder atender estos temas a tiempo y a destiempo y conocer las alarmas para poder brindar ayuda. Totalmente, totalmente. Hay también otros, podemos decir, otros factores por ahí individuales o adicionales, no individuales. Sí, obviamente que van a ser todos individuales. Em, pero cuando uno está enojado con uno mismo, ¿sí? O cuando está enojado con alguien más y que tiene pensamientos suicidas, ¿sí? Pero por el solo hecho de hacerlo como castigo a otro, ¿sí? Eh, Cuando uno tiene también antecedentes, antecedentes familiares de lo que son trastornos del estado de ánimo, ¿bien? Todo lo que es su diagnóstico, en realidad, primero hay que identificar o los identificadores del riesgo. ¿Sí? Los padres, los médicos, los maestros, los amigos pueden identificar en ese niño el riesgo. ¿Sí? Más que nada se identifica con el tema de los cambios recientes de comportamiento. Después hay señales, obviamente, de riesgo cuando tiene expresiones muy abiertas de los pensamientos suicidas, cuando hay un retraimiento social, cuando hay descenso en el rendimiento escolar, algo pasa. Cuando el niño adolescente se desprende de alguna posición que realmente era su favorita. Entonces, ¿qué van a evaluar los profesionales de la salud? La seguridad, la necesidad de hospitalización, los trastornos subyacentes como la depresión, el consumo de alguna droga. ¿Sí?
mayormente también necesitan del psiquiatra para el tratamiento farmacológico, los terapeutas para la psicoterapia, la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Entonces, todos los niños con pensamientos suicidas o que han intentado suicidarse necesitan una evaluación urgente en un hospital. Y como les dije antes, todo intento de suicidio debe tomarse en serio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 1/3 de los suicidios consumados han tenido intentos previos. Dice, es tan feo cuando amenazan que se van a suicidar solo para hacerte sentir mal o que te quedes con la conciencia intranquila. Mariela, te puedo asegurar que la persona que en algún momento te dijo que se iba a suicidar no lo hizo solamente para hacerte sentir mal, realmente lo hizo porque desea no estar más. Para que lo pienses. ¿Sí? El intento de suicidio o el suicidio no implica solamente el acto consumado. Implica desde pensarlo, ¿sí? De querer no estar más, hasta lo que es idear un plan, ¿sí? Buscar los medios para realizarlo y consumarlo. Entonces, una idea suicida, ¿sí? Es muy, muy, ¿cómo decir? Es un caso muy severo que hay que prestarle atención. Siempre hay que prestarle atención. Bien. A ver qué dicen. A mí me pasó con mis hermanos de pasarlo, pero nunca más hicieron nada. Bien, mejor, perfecto, pero siempre hay que prestarle atención. ¿Sí? Nunca los descuiden, por decirlo. Nunca le resten importancia cuando ellos quieren hablar con nosotros, por ejemplo. Sí, hay que estar siempre atento a eso. Siempre. ¿Sí? Porque, a ver, todos sabemos que después de que alguien fallece, sea por suicidio o no, ¿sí? Los que quedamos, los familiares, entramos por un duelo, pasamos por un duelo, sentimos culpa, sentimos depresión, sentimos falta de propósito, falta de desesperanza, ¿sí? Bien, entonces muchas veces también vamos a necesitar el contexto psicológico, ¿sí? Diana. Profe, como yo le decía ahí, no sé si Mariela era la chica que escribió que, como, como que después te dejan preocupada, es verdad eso de, yo la pasé con mis dos hermanos, lo mismo, de que todo el tiempo amenazando de que se iban a hacer algo, que se iban a matar, que lo íbamos a buscar, soy yo y mis dos hermanos y mi mamá nomás. En este caso lo íbamos a buscar y bueno, se le hablaba y todo, y era como que, bueno, listo, pasó esa semana, la otra semana otra vez como tres dice lo mismo, que me voy a matar, que me voy a matar, hasta que yo, bueno, era el pensamiento que tenía yo, y le decía a mi mamá, bueno, ya está, no lo vamos a buscar más, si te van a matar, te van a matar, no te van a avisar, es como usted decía recién de que no hay que estar con eso, pero para mí es como que te agotaba, más que preocuparte, te agotaba, porque vos llegabas al lugar, no sé, mi hermano me decía, estoy en el cementerio, me estoy por matar. Y yo iba al cementerio y iba a hablar con él porque él en realidad tenía más confianza conmigo que con mi mamá. Lo iba, lo buscaba todo
o sea, le hablaba todo y listo, se terminaba. Y a la semana otra vez, y así, bastantes veces lo pasamos, pero nunca se hicieron nada y uno queda preocupado, como decía esa compañera, queda preocupado, pero ellos no se hacen nada, entonces se le dice a mi mamá, bueno, ya está. Eh, el pensamiento ese de decir, si te va a matar, no te va a avisar, te va a matar. Sí, así es. Eh, eh, Mariela, lo que escribió Mariela, no sé si los demás lo pueden leer o no sé si se puede leer, pero a mí me pasó algo parecido con un noviecito que tuve. Eh, hasta que yo estaba tan mal, sí, con esa persona que no me importaba nada. Dije, bueno, ya fue, que haga lo que quiera. Eh, hasta que lo agarré de las patas, así literal, eh, de un 18º piso, ¿sí? Porque se quiso tirar directamente desde la ventana y quedé yo colgando y con él de los pies. Y por eso digo que no hay que restarle por ahí importancia a esto de que no, es solo una amenaza. Eh, por suerte, bueno, en mi caso no pasó más allá de eso, pero fue una situación muy, muy difícil para mí, ¿sí? Hablo de la parte egoísta mía, ¿no? Porque obviamente que según él, su situación no estaba bien, pero yo la pasé muy mal después de vivir esa situación. eh, Hasta que entendí que realmente no podía estar con una persona así y que si realmente se iba a querer suicidar, lo iba a hacer conmigo delante o no. Resulta que después nos separamos y hasta el momento no pasó nada, pasaron muchos años. Eh, pero cuando él me lo decía, yo le restaba importancia porque sentía que me lo decía para amenazarme, sentía que me lo decía para hacerme sentir mal, hasta que, como les dije, un día se paró en la ventana del departamento y se largó y yo estaba al lado y lo agarré de, de Pepe. Entonces digo, eh, claro, es más allá de una amenaza evidente, está pidiendo ayuda. Exactamente. Y otra cosa que también sucede mucho, esto de que eh, cuando alguien se suicida, escuchar esto de eh, nunca dio señales, todos damos señales, ¿sí? Está también el saber captar esas señales del otro lado, que no es fácil, ¿sí? No es fácil captar por ahí ciertas señales. Bien, captar por ahí ciertas eh, señales por ahí que uno pueda, uno pueda dar. Por ejemplo, yo tengo a un novio que tenía mi hermana, la más chica, eh, que tenía problemas de consumo de drogas y no se dejaba ayudar. Bueno, se separaron, obviamente, y al año él se suicidó, ¿sí? Eh, a ver qué dice acá, compañero, que no leí. La misma sociedad te obliga a veces a callar y a ocultar. Sí, son situaciones muy difíciles, que cada uno obviamente toma sus propias decisiones, pero por ahí cuando uno está tan deprimido y no le encuentra el sentido a su vida, por más que haya un montón de razones, eh, puede llegar a cometer
suicidio, ¿sí? Y, y en ese momento no importa nada, nada, porque uno está tan sumergido en que no puedo salir de este problema, que no puedo, no puedo, no puedo, que encuentran la única solución ahí. Claro, Andrea dice, mucho he escuchado, nunca hubiera pensado que estaba mal. Era tan buena persona, siempre con una sonrisa, laburando, o bien adolescentes que sufren en silencio, y ni los padres a veces se dan cuenta de lo que viven, ¿sí? Así es. Chicos, todos sabemos que la depresión es el peor enemigo, por decirlo, que una persona pueda tener. Eh, y, y por ahí en los niños y adolescentes es un poquito más difícil de, de darnos cuenta. Creemos, no, el niño es tranquilo, es así, a él le gusta estar solo encerrado en su pieza. No, no es normal. No es normal para un niño que sucedan estas cosas. Entonces somos nosotros los adultos por ahí los que tenemos que prestar atención a todo este tipo de situaciones, ¿sí? Y ante cualquier cosita que nos llame la atención, consultar con un profesional, ¿sí? A veces hasta la más mínima discusión puede detonar a intentar suicidarse. En cualquier problema creen que la única solución es el suicidio. Sí, pasa muchísimo, ¿sí? Todos sabemos que, por ejemplo, hubo muchos casos de adolescentes que por un castigo que los padres le colocaron, por ejemplo, sacándole el dispositivo móvil, ¿sí? Terminaron asesinando a los padres o se terminaron suicidando ellos. Entonces por ahí también entiendo que del otro lado uno no sabe qué hacer, ¿sí? Son situaciones muy difíciles que, que hay que prestarle atención, vamos a decir así, ¿sí? Bien, chicuelos. ¿Hay alguna pregunta con respecto a todo lo que se vio, todo lo que se charló en la cursada? ¿O no? Agostina, Bueno, no pregunta, pero sí agradecerle por su tiempo, por sus momentos y por sus muchísimos consejos y a su vez por las excelentes clases. Es mi primera experiencia teniendo clases virtuales y en mis 2 cursos me tocó con usted y la verdad que súper bien y gracias por la paciencia también muchas veces explicando una y otra vez, pero siempre. Gracias. no, de nada, gracias a vos. Una divina, como siempre. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo para decir? ¿Alguien quiere presentar su trabajo práctico ahora? Profe, Dai, dime. bueno, a mí me pasa lo mismo que la compañera, que es la primera vez que estoy en clases virtuales y de lejos, porque yo vivo entre Leu y Chubut, y la verdad que fue una experiencia re linda y haberla tenido usted como profe igual, y muchas gracias por su enseñanza y todo, porque a pesar de que uno es como para trabajar y eso, uno igual no, yo tengo hijos, así que uno lo implementa en los hijos, toda la enseñanza que usted nos da. Es como que me voy adaptando a todos los consejos que usted ha dado desde los niños más pequeños hasta los adolescentes, porque tengo un niño, una nena de 3 años, el nene del medio de 11 y el adolescente de 17. Así que bueno, muchas gracias por toda su explicación y todo. Y bueno, y veremos ahora en la prueba a ver qué pasa. Ay, no, como veremos a ver qué pasa. ¿Les va No a sé ir cómo re será. bien? ¿Usted no va a ayudar? Ay, no sé, no sé. Capaz que ese día justo me desmayé, Dai.
No, voy a estar atenta, obviamente, a el día de la prueba, el jueves, ¿no? ¿Jueves 21? Sí, el jueves 21, el otro Bien, jueves. ¿no? Estaba bien. Bueno, el jueves 21 voy a estar atenta, obviamente, al examen, al día que ustedes están rindiendo. Cualquier cosa me escriben. Yo ahora de a poquito ya voy mandando la contraseña del examen final. Tengan paciencia, todavía hay tiempo. Tienen tiempo hasta el día antes del examen para abonar la cuota, la certificación. ¿Sí? Quien todavía no envió lo que es el trabajito práctico del módulo número 6, por favor envíenlo, ¿sí? Porque es uno de los requisitos para rendir el examen final. Sé que hay algunos alumnos ahí que les falta enviarlo. Y paciencia, Agostina y los demás alumnos que mandaron el videíto, que ya les voy a dar como es su devolución, ¿sí? Ténganme un poquito ahí de paciencia. Anaí, Anaí, no te escuchamos. ¿Ahora sí? Ahora sí. Pasa que tenía los auriculares, se ve que no se escuchaba. Yo no conseguí grabar el video porque quería grabarlo para mostrar cómo se juega el juego que yo armé y se me fueron mis modelos con sus papás, así que no pude grabarlo con ellas. Pero quería ver si podía presentarlo ahora. No me anda la cámara del teléfono, pero no sé si puedo compartir pantalla para mostrar Sí, el ahí archivo o vamos o para si que se te lo paso a coloco. usted. No, para, Anaí, no te me vayas, que yo te pongo como anfitriona. ¿A dónde estás ahí? No. O anfitrión y podés compartir pantalla cuando quieras. Ya está. Y te A dejamos ver, todo contigo. Y nos explicás. ahora el tema es dónde pongo para em, compartir la pantalla. Vas, estás en el teléfono. A ver, para que busco mi teléfono, porque desde el teléfono no sé, dame un segundo. Ok, Compañera, te explico. Entras, hay unos 3 puntitos y de ahí hay como una flechita y eso creo que es compartir pantalla. ¿Alguien te está ayudando? No escuché. ¿Alguien sabe cómo compartir desde el teléfono? El profe sí le estaba diciendo que creo que tiene que apretar los 3 puntitos que están al lado de la pantalla y ahí hay como una flechita para arriba y ahí se comparte. Ay, sí, ahí compartió, me veo ahí gigante. Ahora sí. Bueno, la vamos a dejar, Elizabeth, para que la voy a colocar. ¿A dónde está Elizabeth? Vamos a fijarla en la pantalla. ¡Ay! Anaí, vemos todo tu WhatsApp. Bien, vamos a darle protagonismo. Anaí, tenés el micrófono apagado, así que no te escuchamos. ahí está, ahora sí. ¿Se escucha bien? Perfecto. Buenísimo. Bueno, para hacer este juego yo me inspiré básicamente en mi sobrina, que hace no mucho le diagnosticaron TDAH, o sea, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y ella es muy inquieta, muy inquieta. Aparte tuvimos una situación en la que ella se puso muy mal, no sabía cómo expresar sus sentimientos, tenía mucha angustia, así que yo dije, ¿qué mejor hacer para que ella aprenda a mostrar sus sentimientos que
usarlo para el juego, más que nada, porque la única forma de mantenerla concentrada es jugando. Así que yo le hice estas tarjetitas, primero se las dibujé en un papelito y ella más o menos las reconocía, pero no me prestaba mucha atención. Así que más que nada la idea de lo que es el juego, yo lo usé, a ver, ¿cómo puedo explicárselo? Yo te desocupé la casa, tiré una sábana al piso y practicamos jugar, saltar, correr, dar vueltas, más que nada para que ella preste atención en lo que se hablaba, porque si ella no se mantiene en movimiento, no logra retener lo que uno le habla o le explica. Así que yo usé esas dos situaciones para armar este juego. Hice unas tarjetitas, es muy fácil jugarlo. Yo dejé las indicaciones armadas, todo. Eh, Nosotras somos piratas, porque acá ninguna es princesa en esta familia, somos todas piratas y nos gustan mucho las aventuras. Así que el juego es básicamente eso, somos piratas que estamos en nuestros barcos, o sea, nos sentamos en medio de la sábana y estamos en nuestros barcos. Y de ahí tenemos que navegar hacia las islas dependiendo qué es lo que nosotros sentimos. Por ejemplo, yo preparé estas tarjetitas que son situaciones en las que, no sé, por ejemplo, a mi sobrina no le gusta que le griten, pero ella no sabe expresar esos sentimientos, no sabe decir por qué le molesta o cómo ella se siente con eso. Así que yo le armé estas tarjetitas y le leo una, por ejemplo, mamá me gritó y no me pidió perdón. ¿Eso cómo te hace sentir? Y ahí ella decide si va a la isla del enojo, si va a la isla de la tristeza o si va a la isla del enfado, de la calma. Ahí hay varias, ¿no? Y ella, para llegar a esa isla, tiene que hacer un baile, saltar, correr o dar una vuelta, lo que a ella le guste, con lo que ella se sienta cómoda. Y una vez que llega a esa isla, yo le presento lo que son estas tarjetitas para que ella complemente llegó a esa isla y en esta isla, ¿qué sentiste con lo que te dijeron? ¿No? O sea, le presento la situación y ella me presenta con la tarjeta, elige una y ella me presenta el cómo se sintió. Si se sintió triste, enojada, preocupada, enferma, si le dio ese malestar en el cuerpo, o si se sintió divertida, entusiasmada. Es algo así, es súper sencillo hacerlo y es muy fácil porque básicamente tenés que tener una sábana y almohadones nada más. Sí, Así que lo leí, Ana, al trabajo y me lo imaginé un estilo así como el que vos acabas de contar, ¿no? Es muy simple, como decís, está muy bueno, muy fácil de aplicarlo en realidad, porque no necesitamos mucho, ¿sí? No se necesita muchos materiales, en realidad se necesita más imaginación, ¿sí? Y con una hoja y una lapicera lo hacemos, ¿o no? tal cual, tal cual. Sí, yo los preparé porque, por ejemplo, a nosotras nos gusta, bueno, mi hermanita Briana, ella es más de que ella viaja por el espacio, ¿vio? Así que inculqué lo de los planetas acá, todos somos un planeta. Igual le agregué a una al final de las tarjetitas de Me Siento, le agregué una frase que es con la que siempre terminamos el juego, que dice: cada persona es especial y diferente. Todos los sentimientos que tenemos, sean de felicidad o de tristeza, son importantes y está bien sentirlos, para que ellas apropien también lo que son sus sentimientos y los validen. Exactamente, porque ustedes creo que deben saber que las emociones no son ni malas ni buenas, son emociones, las sentimos todas, todo el mundo sentimos emociones, por ahí con más intensidad o con menos intensidad, y está bueno que
también ellos puedan expresarse, así sea como dice Anaí, con una tarjetita, un emoji o lo que fuera, que puedan expresar realmente cómo se sintieron ante una situación o cómo se sintieron en el día, o cómo se sintieron con la actividad que realizaron. Está espectacular, ¿sí? Si quizás en algún momento, Anaí, llegan a jugarlo y lo podés filmar, mejor, ¿sí? Pero espectacular. La verdad que te felicito y después también vas a recibir, obviamente, que tu devolución en el grupo, ¿sí? Gracias por animar también a contarnos acá un poquito de qué se trataba. Sí, profe, sí, en cuanto pueda conseguir que ellas se presten para grabar, porque igual se ponen muy locas. Mi sobrina ve una cámara que la están filmando y es yo, mírame, así Bueno, no que hay importa. que grabarla en secreto, que no se dé cuenta, porque si no, no va a querer jugar. Ah, bueno, no, entonces Ese es el la tema. escondemos por ahí al celu. Claro. Bueno, profe, Bueno, muchas no hay gracias. ningún problema, igual está logrado. Se entiende cuál es la idea, cuál es el juego, así que quédate tranquila. Si no se puede grabar, a veces nos pasa, ¿sí? A mi hija Ok. tampoco le gusta que la graben, así que tendría que hacer Bueno, el profe, juego muchas sola. gracias. Gracias, Anaí. Bueno, chicuelas, Profe, disculpe sí, una pregunta. ¿El formulario del examen final será casi lo mismo que el formulario que mandaban para los módulos? la misma metodología, solo que preguntas poco diferentes. No, sí, yo por Ah, la contraseña, esa que nos habían mandado, por eso. ahora, escuchen. Ustedes recuerdan que para hacer el examen final debían tener el trabajo número 6 realizado, ¿sí? Y el módulo 1, 2 y 3 aprobado y por parte de la institución, cuota al día y certificación paga, ¿sí? Yo, a partir del lunes, que voy a actualizar nuevamente, obviamente, esa lista, les voy a ir pidiendo a cada una de ustedes que se comunique conmigo, ¿sí? Y les voy a dar una contraseña. ¿Qué es esa contraseña? O sea, ustedes van a entrar al campus virtual como lo hacen siempre, con su usuario y su contraseña. La única diferencia es que cuando van a colocar para hacer el examen final y colocan comenzar intentos, le va a pedir la contraseña que yo les pase. El examen le pide la contraseña que yo le pase, no el campus virtual. Campus virtual, cada uno tiene su usuario y su contraseña, como lo vienen haciendo hasta ahora. La única diferencia es que el examen le va a pedir una contraseña que es la que yo les facilito a cada uno de ustedes. ¿Sí? Pero quédense tranquilas que tienen hasta el día jueves para tener paga la certificación o lo que haga falta para poder rendir el examen final. ¿Sí? Bien, profe. Bien. Yo igual fui pasando algunas contraseñas, pero denme tiempo, pues son 5 cursos, los cuales estoy con el tema de las contraseñas, así que ya poquito, ¿sí? Así que el día lunes voy a volver a escribir seguramente para aquellos alumnos que necesito que se comuniquen conmigo para facilitarle el tema de la contraseña. ¿Sí? Bien. Entonces, chicuelas, oficialmente esta sería la última clase que nosotros nos encontramos, ¿sí? Quizás en otro momento vamos a reunirnos nuevamente, pero ya algo no tan formal, ¿sí? Como lo venimos haciendo hasta ahora. Como les dije, repasen por favor para el examen final, tómense su tiempo para realizarlo de una manera tranquila, ¿sí? Y cualquier cosa me van escribiendo, ¿sí? Así que a mí no me queda más que agradecerles obviamente por haber confiado en el instituto, más que nada por haber confiado en mí, en la cara visible de esta cursada. Espero que hayan aprendido muchísimo, no dejen de capacitarse siempre, investiguen, busquen información, lean, es sumamente importante
eso, y ojalá nos encontremos, ¿sí? Por ahí en algún momento, que nos conozcamos en algún momento. Está bueno que por ahí a lo mejor se dé alguna oportunidad de poder encontrarnos todos, nunca se sabe, pero eso, más que nada agradecerles de que hayan podido cursar conmigo, y siempre para adelante, no tengan miedo a nada, salgan a buscar el trabajo, salgan ustedes, ¿sí? Lleven a su currículum, no sé, a un centro de día, lleven su currículum a las obras sociales, a los hospitales, a las escuelas, ¿sí? Salgan, recorran y busquen. Y si necesitan algún tipo de ayuda, tienen mi número de teléfono, voy a estar siempre disponible para ustedes, ¿sí? Esto no se termina acá porque se terminó la cursada. Cuando necesiten realmente, así sea, no sé, a lo mejor para charlar un rato, nunca se sabe, ¿sí? Siempre del otro lado, ustedes quiero que sepan que voy a estar para lo que sea, ¿sí? Así que les mando un abrazo súper fuerte a cada uno de ustedes. Mucho éxito para el examen, mucho éxito para el futuro que se viene, y siempre colóquense una meta realista, una meta alcanzable, ¿sí? Ustedes ya están a punto de cumplir una meta. Entonces, después de esa meta, coloquen otra meta, otro objetivo, otra motivación para seguir adelante y avanzar. Así que, sin más que decirles, ojalá nos estemos viendo, y el mejor de los éxitos para cada uno de ustedes. Chao, chao. De nada. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, Chao, profe, chao. muchas gracias.